Hola a todos, en este vídeo os contaré historias de brujas y cementerios. La última historia es la más impactante. Me llamo Mariano y tengo 21 años. Quiero contar una historia sobre brujas, ya que muchos de mi familia estuvimos inmiscuidos con varias de ellas, en especial con una que hasta la fecha es esposa de mi tío abuelo. Soy de la Ciudad de México, para ser más exacto de la Ajusco. La historia comienza mucho antes de mi nacimiento, cuando mi madre, mis abuelos y mis tíos vivían en la colonia Bosques del Pedregal. Mi madre me cuenta que hace mucho tiempo, cuando eran pequeños y apenas había nacido mi tío menor, lloraba mucho. El hermano de mi abuelito se enteró de que había nacido un hijo. Su esposa siempre tuvo costumbres extrañas, pero nunca le dieron importancia. También cuenta que mi tío le tenía mucha envidia a mi abuelo porque él, con menos tiempo en la ciudad, ya tenía un camión de carga propio, y su hermano que llevaba más tiempo todavía rentaba el suyo. Dicen que cuando nació el bebé, comenzaron a escuchar arañazos en el techo, pero pensaban que era un gato o algo parecido. Hasta que un día mi abuelita sintió demasiado sueño, como si no hubiera dormido en toda la noche anterior. Solo se recostó y sin que pudiera evitarlo, se quedó profundamente dormida. Muy en el fondo de su mente podía escuchar los llantos de mi tío, hermano de mi mamá. Se decía a sí misma que iba a despertar, pero era imposible. Debo aclarar que mi abuelo no se encontraba en la casa porque trabajaba en su camión, y muchas veces pasaba a echar cotorreo y a tomarse unas cervezas. Ese día ya era de madrugada. Mi abuelito llegó algo pasado de copas y comenta que no vio nada raro al principio, pero vio que mi tío recién nacido dormía y sobre él estaba un radio. Esto se le hizo extraño porque mi abuelita era muy responsable y nunca lo dejaría así, pero aunque eso le hizo raro, tampoco le prestó tanta atención. Un rato después, al ver que mi abuelita no despertaba, se acostó junto a ella, pero en su mente algo no lo dejaba tranquilo. Decidió levantarse y quitarle el radio porque según él, cuando despertara mi abuela, iba a echarle la culpa por estar borracho y no quitarle el radio de encima. Se levantó, vio el radio y se lo quitó. Sin embargo, cuando terminó de retirarlo, sintió un arañazo y escuchó un grito que lo alarmó. Tomó al bebé y lo abrazó sin soltarlo hasta el día siguiente. Después de esa noche, mi abuelo llegó más temprano de trabajar, algo que le pareció raro a mi abuelita. Decidió enseñarle el arañazo y le contó lo de la radio que estaba encima del bebé. Mi abuela al principio creyó que solamente estaba excusándose de que alguna mujer le hizo un rasguño, pero lo estuvo negando con mucha firmeza. Insistía que se lo hicieron cuando le quitó el radio al bebé, y luego escuchó aquel grito espantoso al mismo tiempo. Ella terminó por creerle cuando mi abuelo le dijo que intentó despertarla pero que estaba dormida y no respondió. Ese mismo día se acostaron y como era costumbre se escucharon los rasguños, solo que esta vez algo más pesado brincó en las láminas. Al principio se quedaron dormidos, pero en un momento que pudieron recobrar la conciencia, mi abuelo volvió a ver que el radio otra vez estaba encima del bebé. Mi abuelita se lo quitó de inmediato y tal como le pasó al abuelo, ella también fue rasguñada y escuchó el mismo grito. Al día siguiente mi abuelita fue con una amiga y le contó lo que había sucedido. Su amiga le respondió que no era la radio sino una maldita bruja. Su consejo fue que pusieran unas tijeras en forma de cruz en las ventanas, también en la entrada de la puerta y además de unos cuchillos en forma de cruz bajo la almohada, ahí donde dormía el tío. Esa noche afortunadamente ya no vieron más de ese radio, pero sí escucharon los pasos y los rasguños en la azotea. Después de vivir esta situación estuvieron en paz durante bastante tiempo, para ser exacto hasta el año de 1986, cuando mi abuelito consiguió un camión amarillo de carga. Ya estaba algo descuidado por el paso de los años, pero nunca se le rajó y se mantuvo bien mecánicamente. Una tarde junto con su compadre se fueron a un viaje de trabajo. Mi abuelo cuenta que sentía algo raro, como una especie de presentimiento. Con el camión ya cargado, su compadre le ofreció subir a amarrar las dos palas, pero mi abuelo le dijo que no. El compadre estuvo insistiendo y al final mi abuelito terminó accediendo. Al bajarse solamente escucharon los gritos de mi abuelo diciendo que se quitara.
El compadre se echó a un lado porque el camión se estaba volteando. Esto fue muy raro ya que el camión no estaba tan cargado, y además todos podrían esperar que el camión quedara con las llantas hacia arriba, pero solamente se quedó acostado del lado de mi abuelo. Su compadre asustado corrió para auxiliar, pero el abuelo no contestaba, parecía que estaba muerto. Entonces el señor se fue rápidamente a avisarle a mi abuela. Al llegar al sitio del accidente le explicaron que iban hacia la Cruz Roja y que solamente se había desmayado por el golpe. Lo que dice mi abuelo es que en su letargo podía escuchar que su compadre le gritaba y regresaba el grito que todavía estaba bien, pero que no podía expresar sonido alguno. Unos días después salió ileso del hospital solamente con un par de golpes. Sin duda era un verdadero milagro. Una señora que supo del accidente le dijo a mi abuelita: «Ay, Tere, para mí que tu esposo trae un trabajo, porque de qué otra forma se pudo voltear el camión de esa manera. Es algo ilógico. Yo te recomiendo que vayas con una conocida mía para que lo revisen». Mi abuelita sin dudarlo fue con mi abuelo a ver a la señora. Al llegar a su casa la mujer le dijo que efectivamente tenía un trabajo de brujería porque querían verlo muerto. La que lo hizo era su cuñada, la bruja, ya que su esposo estaba celoso de mi abuelo. Esto porque el abuelo ya estaba en planes de comprar su segundo camión y él todavía rentaba el suyo. La señora le aconsejó que vendiera el primer camión porque era el que estaba embrujado. Si no se deshacía pronto de él podía sufrir un nuevo accidente, y tal vez esta vez ya no se salvaría. Mi abuelito accedió y vendió el camión en cuanto tuvo la oportunidad. Mucho tiempo después la familia se cambió a la Yaskou, pero era una colonia que apenas comenzaba a poblarse. Nos citamos unos días después de que yo nací. Mi mamá dice que al igual que en esa ocasión ella también escuchó ruidos en el techo. Era como si algo pesado cayera en las láminas. También dice que una noche yo estaba inconsolable. No podía darme de comer, traerme cargada o darme consuelo. Mi mamá comenzó a sentir un sueño pesado y mi papá, por más que la zarandeaba, no la pudo despertar. Estaba sumergida en un sueño demasiado profundo, y esto claro que no le dio una buena espina. Se asustó mucho y solamente atinó a abrazarme y no quería dormirse hasta que amaneciera. Aguantó y contra todo pronóstico se mantuvo hasta que los rayos del sol aparecieron. Mi mamá le contó lo sucedido a mi abuela y ella le respondió: «Hija, eso que les pasó fue por la culpa de una bruja. ¿Quiere llevarse al pequeño? Ponle unas tijeras en forma de cruz y verás que no hay problemas». Mi mamá lo hizo y yo empecé a dormir de maravilla. Hace años que trabajo en el cementerio de mi ciudad y nunca imaginé que terminaría contando algo así. Siempre pensé que lo sobrenatural era puro cuento. Creo que por eso no me dio miedo meterme a trabajar en esto, pero mi forma de ver todo cambió cuando me pasó a mí. Esto que voy a contarles es algo que viví en carne propia y aún me cuesta creer. Todo empezó una noche cualquiera. Mi trabajo es bastante simple: asegurarme de que todo esté en orden, que las puertas estén cerradas, y de vez en cuando, evitar que algún adolescente se meta a hacer tonterías. Pero esa noche, mientras hacía mi ronda, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Pensé que era alguien que se había colado, así que me di la vuelta rápido para enfrentarlo, pero no había nadie. Me quedé un poco extrañado, pero seguí caminando, pensando que lo había confundido con algún sonido de la naturaleza. Pero entonces los pasos continuaron. Cada vez que yo caminaba, los escuchaba justo detrás de mí, al mismo ritmo. Y cuando me detenía, estos se detenían. Intenté buscar una explicación lógica. Quizás era el eco de mis propios pasos, aunque en todos mis años trabajando ahí, nunca había escuchado algo así. Me hice el loco por mi bien. Ignoré esos sonidos hasta que volví a la casa del guardián, que es donde me hospedo. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. Durante el mes siguiente, la misma experiencia se repitió unas 3 veces. Cada vez era igual, yo caminando, los pasos siguiéndome y nadie a la vista cuando me giraba. Comencé a sentirme realmente nervioso cada vez que se hacía de noche y tenía que empezar mi ronda. La última vez que ocurrió fue algo diferente.
Sentí los pasos mucho más cerca de lo normal. Casi podía sentir la presencia de alguien detrás de mí. Por primera vez, el miedo me invadió de verdad. Sentí como si estuviera en peligro, como si la cosa o persona que me seguía quisiera hacerme daño. En ese momento no pensé nada más que en correr hacia la casa del guardián y cerrar la puerta con llave. Me quedé ahí sentado, sin atreverme a salir, hasta que el sol empezó a asomarse. Después de esa noche, las cosas volvieron a la calma. Las rondas nocturnas las seguía haciendo, pero nunca volví a escuchar los pasos. No sé si lo que pasó fue algo sobrenatural o si había una explicación lógica, pero lo cierto es que hizo que creyera que algo paranormal existe. Hace años que trabajo en el cementerio de mi ciudad, y nunca imaginé que terminaría contando algo así. Siempre pensé que lo sobrenatural era puro cuento. Creo que por eso no me dio miedo meterme a trabajar en esto, pero mi forma de ver todo cambió cuando me pasó a mí. Esto que voy a contarles es algo que viví en carne propia y aún me cuesta creer. Todo empezó una noche cualquiera. Mi trabajo es bastante simple, asegurarme de que todo esté en orden, que las puertas estén cerradas, y de vez en cuando, evitar que algún adolescente se meta a hacer tonterías. Pero esa noche, mientras hacía mi ronda, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Pensé que era alguien que se había colado, así que me di la vuelta rápido para enfrentarlo, pero no había nadie. Me quedé un poco extrañado, pero seguí caminando, pensando que lo había confundido con algún sonido de la naturaleza. Pero entonces, los pasos continuaron. Cada vez que yo caminaba, los escuchaba justo detrás de mí, al mismo ritmo. Y cuando me detenía, estos se detenían. Intenté buscar una explicación lógica. Quizás era el eco de mis propios pasos, aunque en todos mis años trabajando ahí, nunca había escuchado algo así. Me hice el loco por mi bien. Ignoré esos sonidos hasta que volví a la casa del guardián, que es donde me hospedo. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. Durante el mes siguiente, la misma experiencia se repitió unas 3 veces. Cada vez era igual, yo caminando, los pasos siguiéndome y nadie a la vista cuando me giraba. Comencé a sentirme realmente nervioso cada vez que se hacía de noche y tenía que empezar mi ronda. La última vez que ocurrió fue algo diferente. Sentí los pasos mucho más cerca de lo normal. Casi podía sentir la presencia de alguien detrás de mí. Por primera vez, el miedo me invadió de verdad. Sentí como si estuviera en peligro, como si la cosa o persona que me seguía quisiera hacerme daño. En ese momento no pensé nada más que en correr hacia la casa del guardián y cerrar la puerta con llave. Me quedé ahí sentado, sin atreverme a salir, hasta que el sol empezó a asomarse. Después de esa noche, las cosas volvieron a la calma. Las rondas nocturnas las seguía haciendo, pero nunca volví a escuchar los pasos. No sé si lo que pasó fue algo sobrenatural o si había una explicación lógica, pero lo cierto es que hizo que creyera que algo paranormal existe.